fue a las 6 y lo secuestraron como a las 7 por ahí. Sepa, cualquiera puede morir y así se va a quedar. Si a un consagrado lo asesinan, pues es más fácil que nos asesinen a todos los demás, ¿no? Y en todos los lugares donde trabajamos los sacerdotes, estamos trabajando en territorios de narcotraficantes. ¿Qué tal, estimados amigos del Centro Católico Multimedial? Soy Guillermo Gassanini Espinosa desde el Foro Verde de 33.3 Televisión y para el CCM. Hoy una interesante entrevista, un debate en torno a el video que este 11 de julio va a ser liberado en redes sociales y en todas las plataformas del Centro Católico Multimedial, Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. Y para esto tenemos un panel de lujo que nos va a dar pues algunos puntos, unas luces para comprender este video y además la situación tan difícil que estamos viviendo en nuestro país. Está con nosotros la periodista María Eugenia Jiménez Cáliz, una especialista en el tema religioso, de la fuente religiosa, ya por muchos años cubriendo esta misma fuente, y actualmente ella se encuentra colaborando en el sitio web Capital CDMX en su columna semanal Iglesia y Sociedad. Maru, te damos la bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estaremos compartiendo con ustedes nuestras opiniones. Está también con nosotros Felipe Monroy, director de Vida y Comunión BC Noticias y también conductor del espacio semanal de 33.3 Televisión. Y él estará con nosotros también, analista de temas religiosos, una destacada voz que tiene también este medio y sobre todo también la fuente religiosa en sus opiniones. Felipe, ¿cómo estás? Creo que Felipe se nos fue. Bueno, continuamos, vamos a presentar a nuestro invitado también, Marcelo Bartolini. Él es abogado y maestro en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Ha dedicado estudios interesantes en torno al tema de la objeción de conciencia y es director de Artículo 18, un centro que promueve la investigación, la promoción y defensa de la libertad del pensamiento, de la conciencia y de la religión. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Y desde luego, el padre Omar Sotelo Aguilar, quien es director del Centro Católico Multimedial y además el productor de este documental Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. No hace falta mayor presentación, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a este llamado. Bienvenidos todos. Gracias, Memo. Y esperamos a que también el buen Fel se pueda conectar. Excelente, pues vamos a comenzar nuestra entrevista y sobre todo para que nuestros amigos, quienes están también esperando este documental, sepan a qué vamos a ver, qué vamos a tener. Padre, ¿qué tal? Este documental ya había tenido un estreno 2 años atrás. ¿Por qué traer de nuevo este documental Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, ahora ya en redes sociales? Bueno, la intención era presentarlo lo más pronto posible en nuestro país. Y pues tú sabes que por estas situaciones también de derechos, con la coproductora que tuvimos la gran oportunidad de que nos ayudaran, esta coproductora CIPCAP en Argentina, que nos ayudó a la elaboración del documental, tuvimos pues obviamente un convenio para que se pudiera transmitir en toda América Latina, en Sudamérica, cosa que así fue. Y entonces, en cuanto se iban liberando estos derechos, pues íbamos dando tiempo. Pudimos presentarlo aquí en algunos foros, como en la Cámara de Diputados, como en algunos otros foros que también tuvimos la oportunidad de presentarlo, y luego pues se nos atravesó esta situación de la pandemia, entonces se fue alargando, como quien dice, un poquito la posibilidad de presentar al público
el documental. Y bueno, creo que pues en este momento también es muy oportuno porque es un tema que por desgracia sigue siendo vigente, por desgracia sigue teniendo pues víctimas en este último sexenio. Pues ya hemos tenido pues el asesinato de 3 sacerdotes y pues es evidente que el tema pues sigue estando ahí en el tintero y creo que es necesario seguir visibilizándolo y presentándolo a la opinión pública. Sí, desde luego, ya causó también una muy buena impresión en los foros en los que se ha presentado Tragedia y Crisol, y sobre todo, como bien lo dices, padre, es el hecho de vivir una situación todavía muy dramática en torno a estos casos, que no solamente son documentados en el video, en este capítulo que vamos a abrir el 11 de julio, sino también en el libro que se publicó previamente. Y ya se unió con nosotros, aquí está Felipe Monroy. Felipe, ¿qué tal? Ya te había presentado, pero te desapareciste. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto poder escucharlos, estar acompañándoles. Es un placer. Fallas técnicas debido a la intensa lluvia acá en el Valle de México y la conexión, pero ya estamos aquí con muchísimo gusto presentando y acompañando al padre Omar Sotelo en este gran trabajo en el que, por supuesto, tú, Guillermo, has estado completamente involucrado para demostrar uno de los perfiles de la violencia en el país que ha dejado pues muchísimas, más allá de las heridas, muchísimas interrogantes sobre el futuro de esta nación después de tanta sangre y tanta impunidad, que es uno de los elementos centrales en este documental. Sí, y bien lo mencionas, Felipe, ya en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto son 26 casos documentados de sacerdotes asesinados y agentes de evangelización, y en este sexenio tres sacerdotes han perdido la vida, que ya se iguala al sexenio de Ernesto Zedillo, y solamente como un comparativo en estos tiempos de seccionales. Maru, ¿tú qué opinas en este sentido? ¿Qué es esta tremenda violencia que está agobiando no solamente a la Iglesia Católica, también a muchos otros grupos de nuestra sociedad, pero especialmente a los agentes de evangelización? ¿Qué podemos inferir sobre todo esto? ¿Es una persecución? ¿Estamos ante elementos nuevos? ¿Podríamos llamarlo así? Bueno, si vemos, de acuerdo también al estudio que ustedes tienen, los rutes que nos hacen. Sí, adelante, Maru. ¿Sí me escuchan? Sí. Si vemos de acuerdo a los reportes que ustedes nos están entregando, pues nos damos cuenta que esta violencia en contra de los sacerdotes también se está realizando en los estados donde hay mayor violencia en México. No podemos dejar cifras atrás. Estas cifras de los últimos 5 meses han fallecido 14,424 personas por homicidio. Son cifras que no se habían estado registrando, sobre todo si vemos que hay meses como mayo donde se han registrado 2,500 víctimas, vemos que la violencia es generalizada. Estos ataques a los sacerdotes también se están dando en lugares donde ellos realizan una gran actividad, un activismo, también en defensa y apoyo a sus poblaciones. Entonces, yo sí considero que sí han sido atacados algunos por sus labores pastorales que están realizando, están en las colonias, en las poblaciones, donde su apoyo social es muy importante, donde sus mensajes son muy valorados por los fieles que asisten a escucharlos. Felipe, ¿has tenido tú también la oportunidad no solamente de platicar con comunidades, sino con obispos de nuestro país? Ellos, ¿qué te han expresado en torno a esta situación de violencia? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué es lo que enfrentan actualmente? Bueno, como bien sabes, ya desde el 2006 me he involucrado de una manera muy directa en el seguimiento de información religiosa. Antes de la experiencia en la información de título religioso, pues participé en diferentes medios de comunicación, y uno de ellos en donde hice muy, muy bonitas amistades fue en un periódico dedicado básicamente a la nota roja. Abandoné ese medio justamente por la situación tan dramática que vivía el país. Estábamos en los albores de esta descomposición tremenda que ya vemos. Y lo primero que me tocó atender
en el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México, fue justamente el asesinato de un seminarista, de un diácono aquí en la capital de la República, y parecía que yo no había cambiado de medio, que estábamos justo inmersos en la misma realidad tan dramática que no es exclusiva del espacio religioso, sino que es una descomposición social generalizada. En el documental, varios de los obispos y las personas que se han entrevistado, pues revelan con mucha claridad que no es, insistimos en esta parte, no es un acto exclusivamente enfocado en contra de una organización religiosa o de sus agentes de esta organización, sino que es una descomposición, y los números son apabullantes. Bien lo dices, el último sexenio que tuvo niveles bajos, por decir una palabra, pues fue el sexenio de Vicente Fox, y después el sexenio de Felipe Calderón da un salto gigantesco por, evidentemente, lo que en muchos medios se ha dicho: golpear al avispero, emprender una guerra en contra del narco sin ningún tipo de salida pacificadora, sino solamente de confrontación. En fin, eso es lo que vimos, eso es lo que se siente. Y en el diálogo concreto con las personas es muy curioso, y coincido mucho con lo que se refleja en el documental que hace el padre Omar Sotelo. Estas voces, si bien tienen miedo, si bien viven junto con la sociedad esta situación verdaderamente dramática de no saber si su propia existencia pueda estar en paz en los próximos días, al día siguiente, si se van a dormir y amanecen muertos en una zanja. Es decir, esta realidad la comparten, pero desde la perspectiva mística, religiosa, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, al menos con las personas que yo he podido platicar, hay una dimensión ulterior de servicio y de conciencia sobre el martirio, y que esta realidad, a pesar de que es demasiado excruciante, pues no es una realidad a la que se tenga que cerrar los ojos y en la que no se pueda hacer absolutamente nada. El caso más, quizá el que más me ha llenado del corazón, ha sido el caso, que también lo abordan, por supuesto, ustedes en el documental, del padre Gregorio López Gorostieta, allí en Ciudad Altamirano. Con él platiqué varias veces, un par de meses antes incluso de su secuestro, un año antes de esta situación tan dramática y su asesinato, porque él era el agente pastoral que lideraba a la comunidad en San Miguel Totolapan después de varias tragedias de inundaciones y de afectaciones. El auxilio de la Cáritas, el auxilio de la pastoral social, el consuelo de la gente que lo había perdido todo, el consuelo de estas realidades que parecen haber perdido la esperanza, y él estaba allí. Y después viene su asesinato cruel, artero, y de todas maneras, esa realidad, ese servicio, esa percepción mística del servicio, de estar junto a la gente en medio de esas circunstancias, sigue alimentando a la Iglesia Católica en esta esperanza. Saber que no se tiene que huir de esta realidad, sino que quizá con más urgencia, los que están dedicando su vida a Dios a través de su servicio a las comunidades tienen mucha conciencia de que tienen que estar allí. Y a propósito, hoy sigo hablando con el padre que se encuentra en Aguililla, Michoacán, y después de unas par de semanas dramáticas, verdaderamente de dolor y de asaltos al cuartel militar, y la gente aterrorizada y también desesperada por las circunstancias, la frase que más me cuestiona es: no, la respuesta no es huir. La respuesta es que en medio de las balaceras, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, hay párrocos, hay fieles laicos católicos, hay agentes de pastoral, hay gente de pastoral que decide quedarse a construir la esperanza desde la convicción de su fe. Y esto lo he escuchado constantemente a lo largo y ancho de este país, a pesar de todas las circunstancias tan desastrosas que ha dejado esta descomposición y esta crisis humanitaria tan terrible que vivimos en México. Si me permites, Felipe, vamos a tocar ese tema que tú estás diciendo acerca de Aguililla y también lo que está pasando en Chilpancingo, Chilapa. Nada menos que el obispo Salvador Rangel ha tenido unas declaraciones durísimas en torno a la violencia en estas últimas horas. Es cuestión de horas nada más lo que ha dicho. Vamos a pasar en un momento a platicar en torno a esto, pero me gustaría preguntarle a Marcelo, en la organización en artículo 18, ¿cómo han visto, Marcelo, ustedes esta situación de la violencia en nuestro país y en torno a estos atentados a la libertad religiosa y de pensamiento, de religión, de conciencia
en torno a los agentes de evangelización. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han seguido? Pues mira, Guillermo, te agradezco primero la invitación, al padre Omar Sotelo también por invitarnos a participar en este foro que es muy importante. Y bueno, pues compartimos con todos ustedes la preocupación por los hechos que se están denunciando en el documental de Tragedia Crisol. Creo que revelan de alguna manera la violencia y la crueldad que estamos viviendo. Ya esta violencia de la que platicaban mis compañeros, María Eugenia, Felipe, pues ya nos deja cuenta de que ya no es únicamente entre cárteles o organizaciones criminales, sino que ya ha llegado a todos los rincones, inclusive a la iglesia. Yo creo que la primera gran aportación que podemos encontrar en el artículo 18 en este documental, Guillermo, es que por primera vez vamos a encontrar información desagregada que visibiliza los ataques a las iglesias, a los sacerdotes, a todos los agentes de pastoral, porque no es lo mismo hablar de 200 y tantos mil muertos, unas cifras o estadísticas generales, globales, que llegue una institución como el Centro Católico Multimedial y nos dé los detalles y segmente esa información por un grupo de interés, en este caso la iglesia, todo lo que son pastores, sacerdotes, y nos dé cuenta en México de lo que está pasando. Eso nos permite visibilizar el problema, sensibilizar a la audiencia y movernos hacia la acción. Hablas de una situación pues bastante, digamos, nos saltó también a nosotros en el Centro Católico Multimedial llamar la atención, y el padre Omar Sotelo tuvo también estas dificultades al presentar los casos, y sobre todo vino del exterior la llamada de atención, por ejemplo, por decirlo así, desde Europa, desde los Estados Unidos. Padre Omar, ¿cómo fue estas advertencias que dieron otras instituciones, organismos gubernamentales de otros países sobre lo que estaba pasando en México y que se documenta en Tragedia Crisol del Sacerdocio en México? Bueno, uno de los datos que estoy de acuerdo con Marcelo, visibilizar el problema ha sido un gran problema, ¿eh? Visibilizar este fenómeno sí ha costado trabajo, porque al interior de nuestro país, al interior incluso de la misma institución, como que era un caso que no se le quería dar la importancia que merecía. En el trabajo que nosotros hemos elaborado en conjunto con el equipo de la unidad de investigación, de la cual tú me eres el jefe de información, pues no cesamos en dar cuenta de esta realidad, y que pues a través de instituciones internacionales, recuerdo un organismo, iglesia, es una asociación de iglesias ecuménicas, que tuvo a bien mandar ese reporte a Washington. Esta organización era de Inglaterra, y manda el reporte a Washington, donde lo captura este congresista que se llama Jeff Duncan, y que habla de ello en el Congreso de Estados Unidos, sobre esta problemática y este asunto tan delicado y tan fuerte. Y poco a poco se empezó a través de la opinión pública internacional a visibilizar ese fenómeno y a darle una importancia de que algo estaba pasando, porque yo les recuerdo que en el periodo de Enrique Peña Nieto, la violencia contra los sacerdotes verdaderamente era tremenda, era muy fuerte. Hubo semanas que teníamos hasta 2 diarios, ¿no? Entonces, era una situación muy, muy complicada, de la cual pues nosotros no tuvimos más que seguirla reportando, y fue que a través de nuestros institutos internacionales fue que la gente de la Secretaría de Estado del Gobierno de Estados Unidos nos llama, se comunica con nosotros. Tuvimos la gran oportunidad de ir a la Embajada de Estados Unidos a presentar esta situación, y ellos pues prácticamente estaban estupefactos por lo que estaba pasando. Entonces, de ahí que desde esa época, tanto la Embajada de Estados Unidos ha hecho el reporte pues prácticamente una fuente importante para cuando ellos lanzan sus reportes de libertad de culto a nivel mundial, y nosotros hemos sido un referente. Y es ahí cuando poco a poco las instituciones en México pues empezaron a voltear y a ver que esta realidad era cierta, a tal grado de que pues ya en el periodo donde de la Conferencia del Episcopado Mexicano,
ya también se dan cuenta de esta realidad y ven que es algo que no se puede pues prácticamente ocultar, y hacen algunos pronunciamientos sí, interesantes, puntuales. Hubiéramos querido que fueran mucho más incisivos y más fuertes, pero sin embargo ya hubo una voz. Incluso el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda, se pronunció al respecto. El nuncio apostólico nos hace un llamado a Guillermo, a mí. Yo recuerdo esa vez que fuimos porque el nuncio Coppola acababa de llegar. Nosotros acabábamos de sacar al público el libro de Tragedia y Crisol, y nos dimos cuenta de que el nuncio venía con una información muy sesgada, con una información muy mínima de lo que estaba pasando, y él no creía que la violencia contra la iglesia pues era una realidad, hasta que pues prácticamente le presentamos el proyecto, y es ahí donde también nace la necesidad de presentar pues un documental que diera a conocer las realidades en carne propia de gente que ha vivido esta situación, como la del padre Gorostieta, como la del padre Senyondo, como la del padre Santiago, desaparecido, y otros tantos que mencionamos en el documental. Entonces, ha sido un caminar un poco difícil, largo, pero creo que está dando sus frutos. Y hoy que nuevamente presentamos el documental, pues podemos decir que es muy vigente, lamentablemente, una situación de este tipo, que sí, a mí en lo personal me da sentimientos cruzados, porque pues me da gusto de que podamos dar a conocer esto e impulsemos, pero que también es tristeza porque pues incluimos todavía pues lamentables hechos de hermanos sacerdotes que ahí están, así como ellos, otros casos que lamentablemente están ahí, ¿no? Sí, han sido más de una década de investigación de lo que ha hecho el Centro Católico Multimedial en Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, documentando estos casos, pero si me permiten, vamos a instalarnos en nuestra realidad actualmente. Marcelo, hemos visto en este sexenio particularmente que se ha hablado mucho de religión, desde la presidencia de la República. El presidente mismo se cuelga de la sotana del Papa Francisco, apela a valores evangélicos, dice cosas moralizantes que competirían a la religión. Sin embargo, hay una especie de esquizofrenia, donde tenemos no solamente este discurso religioso, sino también la altísima violencia y sobre todo la desvalorización, donde se ve una degradación no solamente de estos valores sociales, pero también atentados al pensamiento, al derecho de pensamiento, de religión y de conciencia. ¿Qué advierten ustedes en el artículo 18 al respecto en este sexenio, Marcelo? Gracias, Guillermo. Pues nosotros lo que observamos es de que efectivamente hay una situación que es de carácter mediático y retórico, pero que en ocasiones no obedece a lo que sucede en la práctica en otras áreas, por ejemplo, lo que sucede en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un poder independiente, pero que guarda alguna comunicación, lo que sucede en el Poder Legislativo, lo que sucede con algunas políticas del Poder Ejecutivo y sus políticas públicas. De repente encontramos que muchas de las veces se apela al discurso religioso como para lograr una mayor empatía o cercanía con la población a nivel nacional. Sin embargo, varias de estas políticas o resoluciones o iniciativas que se presentan desde el Ejecutivo Federal, pues no guardan, digamos que, una identidad con el discurso que se proclama ante los medios de comunicación. Entonces, ahí yo creo que también es preocupante, porque vemos también algunas medidas que buscan acallar a los sacerdotes, a los obispos, que les piden que guardan silencio, que les cierran los templos, que no los dejan salir, que no los dejan oficiar. Entonces pareciera que podríamos tener un discurso que ciertamente podría ser empático a primera vista, pero ya al momento de confrontarlo con algunas decisiones y prácticas, encontramos que no son precisamente consecuentes o similares a lo que se dice. ¿Está en riesgo este derecho fundamental, Marcelo, en México? Pues yo considero que es un derecho que en principio no ha sido completamente recibido en nuestro sistema normativo, porque hay tratados internacionales que protegen este derecho, por ejemplo el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros varios. Sin embargo, en la Constitución, al momento de recibir este derecho humano, después de la reforma del 2011, ciertamente no se actualizan o no se revisan algunas normativas. Estamos hablando, por ejemplo, algunas restricciones importantes en el artículo 3 de la educación, artículo 27. Por darte un ejemplo, el artículo 27, que todavía establece al día de hoy
que las asociaciones religiosas no pueden adquirir más bienes que los que sean estrictamente indispensables para su operación. Los que podemos encontrar en el artículo 130, ¿verdad?, que impide a cualquier persona religiosa, ministro de culto, expresarse en relación con las instituciones o leyes o actos públicos. Entonces es un constante pedir que guarden silencio. Por ejemplo, hay algunas iniciativas en el sureste del país que llegaron a asimilar a la religión como una adicción en una propuesta legislativa que se presentó ante un congreso en el estado de Quintana Roo. Es simplemente algunos de los ejemplos. Por ejemplo, también nos llegaron a consultar en relación con algunas iniciativas que tienen que ver con las terapias de conversión, en donde se les llegó a amenazar de una manera bastante sutil a los ministros de culto para no intentar cambiar de parecer a las personas que tenían alguna duda en relación con su expresión de género, porque estaban apercibidos de irse a la cárcel. Y así como te podría dar algunos casos también de reformas que tienen que ver con la discriminación, en donde se les advierte a los sacerdotes que si hacen algún comentario en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción conjunta o algún otro tema que pueda llegar a ser álgido, pues siempre está la amenaza constante de la sanción, de la cárcel, de la multa. Podríamos recordar, por ejemplo, ahora en el periodo electoral, que hubieron bastantes llamadas de atención también al clero en el sentido de que deben de abstenerse de participar en el ámbito público, que la iglesia está simplemente de puertas para adentro, pero no tienen derecho de pensar, ni de opinar, ni mucho menos de emitir algún comentario que pueda herir susceptibilidades, Guillermo. Maru, Felipe, ustedes en esta semana escribieron, creo que unos artículos muy interesantes en torno al tema de Aguililla, esta situación que desde tiempo atrás se ha dado de violencia, que desde el tiempo de Monseñor Patiño se viene arrastrando y quizá más atrás, y que ahora hereda el obispo actual de Apatzingán, don Cristóbal Asensio, y escriben en esta semana 2 interesantes columnas en torno a este problema. Maru, ¿cómo ves tú este problema de Aguililla y sobre todo el hecho de que la iglesia entre a hacer la acción del Estado que parece desaparecido allí en el municipio? ¿Sí enciendes tu micrófono, Maru? Ya. La acción de la iglesia en Aguililla ha sido muy importante desde tiempo atrás, como lo ha sido en otros movimientos sociales, en otras comunidades. Digamos que esto es un reflejo que se ha estado dando en México durante muchos años, donde los sacerdotes y todos los integrantes de su curato, por ejemplo, de sus templos, han participado en esta reconstrucción del tejido social, en alzar la voz a favor de los habitantes. En Aguililla ha sido muy importante porque ellos han sido actores principales que, además de haber denunciado, provocaron que el obispo fuera junto con los sacerdotes a hablar a Palacio Nacional con la titular de la Secretaría de Seguridad, con Rosa Isela, desde marzo de este año. Sin embargo, de marzo para acá no vimos que hubiera cambiado nada. En abril fue el nuncio, le entregaron una carta para que se la entregaran al presidente y pues vemos que la situación fue empeorando, la gente está cansada, hasta que fue a agredir también a los militares. Sin embargo, ha sido a través del párroco de Aguililla, Vergara, que hemos estado los medios de comunicación muy informados. Eso sí se lo tenemos que agradecer a él, porque antes la información era como que muy local. Ellos crearon un grupo de WhatsApp para ir informando a los medios de comunicación en todo el país la situación. Día a día nos informan, mandan fotografías, entonces realmente estamos viendo que está haciendo una labor social, que están alzando la verdad, la voz a favor de ese pueblo que tiene miedo, que está muy lastimado, su economía está muy deteriorada y que las bandas del crimen organizado lo siguen cercando. Y al parecer, pues no hay una autoridad que realmente llegue a poner una mano firme para que les dé seguridad a esta comunidad. Así como este es el ejemplo de Aguililla, hay otros ejemplos en otros estados donde han sido los párrocos los que han estado al frente con su comunidad para que las autoridades les hagan caso. Sin embargo, las bandas de crimen organizado se siguen apoderando cada vez más de estos territorios y pese a los esfuerzos de los sacerdotes, de los laicos, de los habitantes, e incluso de algunas iglesias que se han unido con la Iglesia Católica, la situación no cambia. Felipe, esto también tiene una consecuencia en esa zona de la Tierra Caliente, Guerrero, y que ya mencionabas en tu intervención anterior más o menos,
con lo que ha pasado en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, y que también se documenta en Tragedia y Crisol del Sacerdocio de México. Nada más y nada menos, hace unas horas el obispo Salvador Rangel da declaraciones a la prensa durísimas sobre la realidad del narcoestado y las elecciones infiltradas por el narcotráfico. Tú has platicado con el obispo, tú lo has entrevistado, escribiste por ahí un artículo que recuerdo muy bien, Los motivos del lobo. Felipe, ¿cómo ves esta situación y qué ves en ese momento, en esa región tan inestable como sucede en Michoacán, que ya ha comentado Maru? Pues en realidad la tristeza más profunda es que quizá en estas regiones es donde se visualiza el problema, o sea, se alcanza a ver por los efectos tan nocivos que crea en las comunidades usualmente rurales, usualmente alejadas las unas de las otras, y donde un golpe, ya sea del crimen, del narco, de la ausencia del Estado o de autoridades corruptas que también buscan hacer su agosto en medio de esta descomposición, pues generan realidades que se notan muy lacerantes en contra de la población. El caso de Aguililla, lo decía el padre Gilberto Vergara, que hay que hacer un reconocimiento, bien dice Mar, un reconocimiento no solamente a su labor de mediador y de partícipe en medio de la comunidad, sino también esa libertad que él ha utilizado para acercarse a los medios de comunicación y expresar desde su perspectiva y con muchísima autoridad moral lo que está sucediendo allá en su pueblo. Pero y él decía, el 30% del pueblo en Aguililla ha huido más o menos, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Pero, insisto, en estos lugares donde son pequeños, donde son alejados, los golpes del crimen suelen notarse demasiado. Y en otras regiones del país, incluso en las grandes urbes, a pesar de que también hay situaciones de derecho de cobro de piso, de intimidaciones, agresión, en fin, caso de Morelos que lo tocan allí ustedes, en donde hay gente que pide pago de derecho de piso a las parroquias en medio de una situación desordenada a todas luces. Esto sucede en casi todos lados y el problema no es que suceda, el problema es que muchas veces no se tiene la suficiente claridad en la denuncia y también y no es crítica, en realidad a veces es muy difícil que se pueda tener algunos perfiles o algunas actitudes que realmente estén al grado heroico de acompañar a las comunidades en medio de estos dolores y estos sufrimientos. Caso muy particular de Apatzingán con don Miguel Patiño, con don Cristóbal, el caso también, por supuesto, de Chilpancingo, Chilapa con don Salvador Rangel, que son perfiles que no suelen ser tan cotidianos en medio de un episcopado mexicano que, miren, hay que decirlo con toda claridad, el Papa Francisco, en el momento en el que viene a México, en su famoso discurso de la Catedral Metropolitana, en donde además de que les pide que no se peleen, o que si se van a pelear lo hagan de una manera frontal y sin dobleces, el Papa también dice una cosa muy concreta en este mensaje: no persigan los carruajes de los faraones. Y esto tiene que ver con una actitud que usualmente se toma en diferentes espacios de poder, que es justamente aliarse al poder en lugar de ver cuáles son los dolores de las comunidades, de la población, y ya sean poderes legítimamente constituidos, democráticamente electos, o poderes fácticos, a veces la tentación de estar del lado del poder, de seguir el carruaje del faraón en lugar de acompañar a los esclavos o a las esclavizadas, las personas esclavizadas de los diferentes pecados y los diferentes horrores de nuestra contemporaneidad, pues hace la diferencia en los perfiles de los obispos y los religiosos. Y siento fuertemente que, a pesar de que hay muchos, en verdad, a grado heroico de muchos agentes pastorales, miembros del clero y de otras confesiones religiosas que están acompañando a estas situaciones dramáticas desde la población, también hay otros que se dejan deslumbrar y que prefieren el silencio
que prefieren la simulación antes de involucrarse con toda claridad en el drama que vive la población. Entonces, sí, los casos estos que mencionas en el sur mexicano, en estas comunidades, se notan mucho, pero hay otras realidades, también las ha acompañado el Centro Católico Multimedial y los periodistas que aquí estamos, hemos acompañado esas realidades. No suelen ser tan llamativas y no suelen despertar a veces estos liderazgos heroicos, justamente porque no siempre se puede contar con este grado místico, heroico de las personas para anunciar el evangelio y denunciar las injusticias en esta tierra. Entonces, para nosotros siempre va a ser cuestionante y nos queda solamente a veces como medios de comunicación dar voz a aquellas realidades que les hace falta esos voceros o esos representantes que lleven a otros lados, más allá de sus localidades, lleven el clamor y la angustia de tantas familias. Precisamente Omar Sotelo hace digamos, una nueva forma de decir que esto se traduce en una neopersecución y pone los pelos de punta a muchos. ¿Por qué neopersecución, Padre Omar? Bueno, yo considero que la situación que vive la Iglesia actualmente tiene estos tintes, y lo hemos señalado tanto en el libro como en el documental. No es una persecución al estilo de la cristiada, porque muchos inmediatamente cuando se habla de una persecución contra la Iglesia, vamos directamente a la persecución de la cristiada. Creo yo que hoy la situación que vive la Iglesia, inclusive, lo puedo decir hasta con mucha seriedad, es hasta mucho más peligrosa y es más contundente por lo siguiente. Lo que está pasando con la Iglesia, el hostigamiento que se hace contra la Iglesia, sí tiene un modus operandi, tiene una razón de ser. Yo les recuerdo que, como lo bien mencionaba Felipe, en los casos fundamentales donde hemos visto esta confrontación o este acercamiento con el crimen organizado, han sido los actores de estos hechos, han sido sacerdotes, han sido obispos, quienes de alguna otra manera pues han encarado esta realidad. Porque, como bien lo dice Monseñor Rangel en el documental, por ejemplo en Guerrero, trabajamos en tierra de narcotraficantes y muchos de ellos trabajan en estos lugares. Luego entonces hemos nosotros llamado o hemos analizado que el sacerdote es un estabilizador social. Y lo hemos visto ahorita con el actuar de diferentes sacerdotes a lo largo y ancho de nuestro país. El sacerdocio en sus comunidades parroquiales, sin duda alguna, estabiliza la comunidad, sin duda alguna, ayuda y no solo da un servicio espiritual, sino que acompaña también en la protección de los derechos humanos, en la protección de hombres y mujeres, de los indígenas, de los migrantes, y este hecho, este sentimiento, este ser de estabilizar la comunidad por parte de la actividad apostólica que tienen los sacerdotes y los obispos, pues quieran o no, sí molesta a algunos sectores de la sociedad, ¿sí? Porque podríamos decir que la Iglesia dentro de su comunidad parroquial es, entre comillas, un cierto poder que, como bien dice, estabiliza, trae seguridad, trae armonía, trae paz. Cuando se ataca y cuando se asesina, cuando se acalla una comunidad parroquial, entonces se inocula la cultura del silencio, se inocula la cultura del terror y entonces se da el caldo de cultivo para la corrupción, para lamentablemente la matanza, la masacre, como lo hemos visto en diferentes estados de la República, en donde pues prácticamente ya hay migraciones, porque los poblados han sido ya penetrados y hay una narcocultura, hay una narcoeconomía, hay una narcoforma de vida que sin duda alguna ha hecho que los poblados se vean pues prácticamente desplazados. Y sí, puedo decirlo, a la Iglesia se le ataca precisamente porque es este poder que incomoda y al que hay que acallar y al que hay que desestabilizar para que se realice esta situación que lamentablemente vivimos en nuestro país. Y creo yo que es algo que tenemos que seguir mostrando y visibilizando. Hay un aspecto que creo que todavía se debe explorar en cuanto a esta violencia a comunidades religiosas,
a parroquias y a grupos, pues, que viven también en este aspecto de la evangelización, y es en torno a los laicos, hombres y mujeres. Precisamente no quiero dejar pasar que hace apenas unos días tuvimos el recuerdo de la muerte de la catequista en junio de 2019, Margeli Lang Antonio de Tapachula, donde al momento de estar dando catecismo en uno de los salones parroquiales llega un individuo y la balea y la deja muerta. O bien en Tehuantepec, 3 religiosas ancianas fueron asaltadas, amordazadas, y ahí un grupo de asaltantes llegó a su convento y fue una condena no solamente de la diócesis, sino también de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y te quiero preguntar a ti, Maru, en este aspecto, ¿ha sido invisible todavía la situación de violencia que viven las mujeres consagradas religiosas o también estas agentes de evangelización como la catequista Lang? ¿Cómo ves esta situación? ¿Estamos teniendo aquí una falla nosotros en este sentido? ¿No estamos haciendo visibles o llevando la voz de las mujeres en este aspecto? Sí, yo creo que no solamente ha sido la voz de las mujeres la que ustedes no se está haciendo visible, y no por ustedes, sino por la jerarquía católica, que a veces pareciera que no le importan estos asesinatos de sacerdotes y de laicos, porque no nos vamos tampoco tan lejos. Esta semana mataron a un catequista de Simón Jovel, a Simón Pérez, activista medio ambiente, a la par de que participaba en la iglesia. Entonces, aquí vemos cómo es este activismo de los agentes de pastoral que se involucran realmente con su comunidad, esta inconformidad de ciertos grupos, sobre todo en Chiapas, de esas personas que se quieren adueñar de sus territorios y que no les importa si sean campesino, lo que sean, ellos les afecta que son gente incómoda que no les está permitiendo conquistar lo que desean. Entonces, no solamente han sido a estas mujeres que desgraciadamente no se les ha dado la mexicano, yo no he visto que haya algún pronunciamiento para el asesinato de estas 3 religiosas. Sin embargo, sí hay algunos pronunciamientos cuando en la prensa nacional se destaca mucho el asesinato de algún sacerdote, como fue hace unos días el del franciscano entre Durango y Zacatecas. Pero, sin embargo, de este catequista en Chiapas no se habló nada. Yo creo que aquí también hace falta que la jerarquía católica haga un pronunciamiento fuerte, acompañe realmente la investigación que ustedes están realizando desde hace varios años, para que el gobierno lo tome en cuenta. Porque el gobierno quiere tomar en cuenta las iglesias para una reconstrucción del tejido social. Por eso en 2019 modificaron los estatutos de la Secretaría de Gobernación, va a recurrir a toda la estructura de las iglesias para poder trabajar en este sentido. Sin embargo, no les ofrecen nada a cambio. No les ofrecen seguridad a las comunidades donde se está desarrollando ese trabajo. Hemos registrado violencia en iglesias con sacerdotes en Veracruz, por ejemplo, que trabajaban en una sociedad comunitaria de economía, y sin embargo, eso sí quiere el gobierno, un apoyo a su proyecto de reconstrucción del tejido social, incluyendo a todas las iglesias, pero a cambio de que a los sacerdotes en estas zonas conflictivas no se les ofrece seguridad y los deja que los habitantes los defiendan. Sin embargo, los habitantes no tienen la suficiente capacidad para poder defender a un sacerdote, que llegan y lo asesinan, o como el catequista de Chiapas, que estaba en una comunidad comprando alimento, y llegan y lo matan, y nadie sabe, y las demás las investigaciones no prosperan. Efectivamente, y sobre todo el hecho de que la parroquia es un núcleo de estabilidad, lo decía el padre Mar Sotelo, en cuanto a las actividades de una determinada congregación o parroquia en un lugar que sufre o tiene problemas. Felipe, este aspecto de parroquia como lugar de encuentro, no solamente de evangelización, es importantísimo para llevar a cabo la libertad de conciencia y de religión. Sin embargo, con esto de la pandemia, muchas parroquias fueron cerradas, y esto también ha perjudicado esta estabilidad y el tejido parroquial, que no puede tejerse o hilvanarse. Y esto ha perjudicado, como bien te decía, estamos teniendo en riesgo al no tener a la parroquia como un factor de cohesión, sea en una colonia
o en una comunidad rural alejada de nuestro país? Pues cierto, hay que insistir, quizá no nada más las parroquias, todas las estructuras intermedias de la sociedad, no solamente por el tema de la pandemia, sino por las violencias que existen transversales en el país, pues han padecido muchísimo. Y me refiero a las empresas o los empleadores medianos, las pequeñas y medianas empresas, los centros educativos, ya sean colegios, universidades, escuelas de formación, incluso de capacitación, de oficios. Y obviamente entre muchas de estas organizaciones o estructuras intermedias de la sociedad, una que vale mucho la pena justo por lo que mencionas, este tema de la cohesión social, el atemperamiento a veces de las pasiones que existen en estas localidades, como menciona el padre Omar, pues es la parroquia, el párroco y la perspectiva ética y moral que pueden tener como estabilizadores sociales, también lo han mencionado. Y es verdad, la pandemia trastocó completamente esta realidad, pero las heridas ya habían estado, me refiero especialmente al cierre del seminario, uno de los seminarios en el país, justo por el tema de la violencia, justo antes de la pandemia, estamos hablando unos 3 años antes de la pandemia, ya se cerraban seminarios por estas heridas que, dice el poeta, no solamente abren la piel, sino que nos abren los ojos. Y estas heridas que nos abren los ojos, pues nos cuestionan mucho sobre cuáles son los verdaderos apoyos que hacen estas estructuras intermedias de la sociedad. Algo que, por desgracia, muchos de los gobiernos, y no solamente en México, sino alrededor del planeta, pues no conectan con claridad. Piensan que la paternidad directa del gobierno con la ciudadanía, con el gobierno y el pueblo, pues no pasa o no debe pasar a través de estas estructuras intermedias de la sociedad. Empresas, empresarios, líderes sociales, religiosos, organizaciones no gubernamentales, profesores, profesionistas, transformadores de la sociedad que hacen que justamente la sociedad fluya y camine hacia mejores espacios de convivencia, de desarrollo, etcétera. Y esta tentación usualmente de los gobiernos de pensar en blanco y negro estas circunstancias en donde el gobierno parece que ser o debe ser el único proveedor de los beneficios del pueblo y el pueblo tiene que estar completamente agradecido por ello, pues por decirlo menos, pues nos arrebata la gran creatividad y la gran potencia que tiene la ciudadanía de construir su propio destino y su propio futuro. Los medios de comunicación somos una de estas estructuras intermedias de la sociedad que necesitamos no solamente entender que somos ese trasvase, esa parte intermedia entre el gobierno y la población, sino que también esta potencia de esperanza para corregir las cosas que han estado mal y poner la mirada en el futuro en las cosas que la propia ciudadanía, la población puede hacer bien. Y esto, hay que mencionarlo, para la Iglesia Católica en especial, lo manifiesta con claridad meridiana en un capítulo el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti, el capítulo dedicado a la mejor política, básicamente insiste en el reforzamiento de estas estructuras intermedias de la sociedad en donde, pues, si están sanas, si siguen funcionando, si aportan a la comunidad, pues entonces se van despejando todos estos fantasmas, ya sea de autoritarismos, ya sea de violencias, de controles de poderes fácticos y por supuesto de el desánimo o la desesperanza que pueden también ser muy asfixiantes en las poblaciones. Entonces, sí, la parroquia va a ser y seguirá, tiene que ser una de estas estructuras intermedias de la sociedad que junto con muchas otras brille, no solamente, lo hemos mencionado varias veces, no solamente en el anuncio del Evangelio, sino también el Evangelio como buena noticia, sino también en la denuncia de los dolores de las comunidades. Entonces, sí, para toda la Iglesia Católica Mexicana, para todos los obispos, esa dimensión parroquial necesita reanimarse ahora, en esta nueva realidad después de la pandemia. Marcelo, hay otro aspecto que nos gustaría saber si le están dando en artículo 18 algún tipo de seguimiento, y eso es con los ministros de culto de otras confesiones religiosas. ¿Ha tenido contacto al respecto? ¿Se ha dado también esta problemática en torno a comunidades evangélicas o de otra denominación sobre circunstancias violentas como está pasando con algunos ministros en la Iglesia Católica?
Gracias, Guillermo. Pues mira, yo considero que no hay una exclusiva de la violencia en México. Cualquier persona puede ser víctima de la violencia. Hace un rato tú apuntabas también a la cuestión de género de las mujeres, si se estaba haciendo algo al respecto. Yo te podría poner sobre la mesa también el caso de los niños. Está el caso, por ejemplo, de Fresnillo, Zacatecas, donde aventaron una granada y 4 niños quedaron lesionados. Uno de ellos perdió la mano, el brazo, etcétera. Entonces, yo creo que ni el sacerdote, ni la mujer, ni los niños están exentos de la violencia en nuestro país. Y es algo que lleva, no nada más a los católicos o a los evangélicos, sino a cualquier otra denominación religiosa del país, a un gran dilema. Y ese lo voy a poner sobre la mesa, no para pretender resolverlo, sino porque creo que es algo que se tiene que atender. Y el dilema consiste, ¿cuál va a ser la postura por parte de las asociaciones religiosas? Vamos a hablar de perdón, de olvido, de denuncia o de seguimiento. Porque yo encuentro todavía como que hay respuestas que no son del todo consistentes o comunes. Entonces, en algunas ocasiones pareciera que volteamos la vista y hacemos como que no pasa, y en ocasiones decimos hay que hacer algo, pero en ocasiones si se presenta la denuncia pareciera que no hay perdón. Entonces yo creo que ahí se tiene que construir algo, porque de lo contrario podríamos inclusive estar rayando por omisión en una complicidad, porque el hecho de que no se esté haciendo una denuncia, que no se esté participando en la persecución del delito, no por revancha, no con un afán de ver a una persona sufrir, no, porque de lo contrario podríamos por omisión eventualmente estar incurriendo en una complicidad. Entonces yo creo que es un tema que pone a las autoridades, no nada más católicas, sino de cualquier otra denominación del país, en un dilema bastante importante, porque deben de tomar una postura al respecto. La violencia va en ascenso, va incrementándose. ¿Qué es lo que van a hacer? Y esa es una pregunta que yo creo que todos los que estamos aquí presentes nos gustaría escuchar. Padre Omar, y para ir aterrizando esta entrevista, y pues no tenemos aquí la bola de cristal, ni tenemos los naipes para saber cuál va a ser el futuro. Es una situación difícil la que está viviendo, ya Marcelo lo está diciendo, cuáles son los retos que tenemos en torno a esta problemática. ¿Qué sigue en la producción de Tragedia y Crisol del Sacerdocio de México? ¿Qué pasos vienen en este aspecto de denuncia? Bueno, yo creo que hay que continuar visibilizando esto. Yo creo que lo peor que podemos hacer es mantenernos callados. Creo que la denuncia de estas situaciones, de estos lamentables hechos, tiene que ser denunciada en cualquier momento. Recuerdo muy bien, Monseñor Romero decía, ¿no? Una iglesia debe de anunciar, pero también debe de denunciar. Y creo yo que esa es parte, pues, de nuestro trabajo como periodistas, como analistas, como comunicadores, el seguir denunciando. Entonces, creo que una de las cosas que sigue precisamente es también de la denuncia, seguir los casos, ver en qué van esos casos. Creo que el 80% de los sacerdotes que nosotros hemos registrado no se les ha dado seguimiento, se les ha dado carpetazo a sus investigaciones, y yo creo que uno de los trabajos que sí está en el tintero, que ahí estamos tratando de sacar adelante, es ir y darle seguimiento, porque necesitamos pedir justicia a aquellos que lamentablemente han muerto bajo la ráfaga de la indolencia y de la injusticia y de la violencia. Entonces, una de las cosas que sí pretendemos continuar, darle seguimiento, pues, a estos casos, porque son hombres, son mujeres, como bien dice Maru, con sueños, con esperanzas, con proyectos que lamentablemente han sido acallados, y que necesitamos darle seguimiento, necesitamos hablar por aquellos que hoy ya no tienen voz, y nosotros tenemos que ser la voz de aquellos que han acallado las balas de esta violencia desenfrenada que hay en nuestro país. Y en el caso de los sacerdotes, pues pedir la justicia, que yo creo que es uno de los puntos que tenemos que continuar en las investigaciones que estamos haciendo en el Centro Católico Multimedial. Pues vamos aterrizando nuestra entrevista con alguna reflexión final para nuestros audiencia que va a tener ya en sus teléfonos celulares el Tragedia y Crisol del Sacerdocio de México. Maru Jiménez, ¿qué nos dejas? ¿Qué dejas a nuestro auditorio? Pues la reflexión del documental que ustedes hacen es que se le dé seguimiento por parte de las autoridades a estos asesinatos que se han registrado, que realmente las autoridades encuentren a los culpables y que se conozca el motivo por los cuales también los han asesinado, porque de esta forma se podrán esclarecer y se podrá ver si realmente también es esta labor pastoral, esta voz que ellos han alzado para saber
qué les incomoda. Y también que se proteja a esos sacerdotes que en sus comunidades donde está el crimen organizado, que dominan las regiones, que realmente se les dé acción. Porque ellos levantan la voz, por ejemplo, vamos a ver el caso de Lidia, las sacerdotes están levantando la voz, están con ellos, y sin embargo, pues están solos en cualquier momento en sus movimientos que ellos hacen a cualquier comunidad, pues igual llegan y les dan un balazo, como lo hicieron con ese activista de Simojubel. Entonces, ahí las autoridades, es un llamado de atención a las autoridades, así como les están pidiendo que les apoyen en una reconstrucción del tejido social, pues así también deberían de darles una atención, sobre todo en estas comunidades donde están alzando la voz y donde domina el crimen organizado. Y bueno, esperamos que ustedes continúen con este documental y conocer realmente cuál es el avance de estos asesinatos, como dice el padre Omar Sotelo, que el 80% no se han continuado con la investigación, y como lo dice también Felipe, que los sacerdotes realmente se comprometan con el llamado que les hace el Papa a levantar la voz en sus comunidades, porque hay muchos sacerdotes que tienen miedo, y es comprensible, pero si no levantan la voz, ¿cómo se va a conocer en México la situación que se está viviendo, sobre todo en esas comunidades alejadas, donde la única presencia del liderato social son los sacerdotes? Felipe Monroy, tu mensaje final. No, pues en realidad me urgir a todos a poder acercarse al documental, a los productos del Centro Católico Multimedial, reconocer pública y extensamente, además de la gran amistad que me tienen y les tengo a ustedes, los muchos servicios que prodigan a la Iglesia mexicana y a la sociedad general de México por visibilizar estas realidades que muchas veces pues, nos pasan de largo. E insistir mucho en esto, presumiblemente, y esa es la idea, presumiblemente muchos de estos agentes pastorales, ministros de culto, han sido víctimas de una violencia que puede ser por su actividad pastoral y a veces quizá no lo ha sido. Y no lo sabremos sino hasta que las autoridades y todos involucrados en este tema lo puedan resolver. Puedo decir, sin temor a decir una barbaridad, que conozco de primera mano que algunos de estos asesinatos no responden necesariamente a la labor pastoral, pero sí dejan, sí son reflejo de una descomposición de los valores de una sociedad que, pues, de repente privilegió quizá utilitarismos y pragmatismos económicos o políticos en lugar de la construcción de un tejido social más transversal. Y allí iglesias, escuelas, empresas, colegios, centros educativos y medios de comunicación tenemos una responsabilidad gigantesca para poder salvar a una sociedad que tiene que dejar de seguir estando polarizada y debe seguir hacia adelante sin miedo a que nos pase cualquier barbaridad como las que hemos estado viendo en todos los sectores. Y bueno, pues agradecer muchísimo el trabajo que ustedes han hecho y pedirle a todos que en la medida de lo posible volteen a apoyar a las comunidades dentro de sus propias comunidades, todas estas estructuras intermedias que son el verdadero el ungüento que puede sanar el dolor de nuestra realidad. Marcelo, para nuestro auditorio, tu mensaje final, por favor. Sí, por supuesto. Yo creo que el documental da cuenta, ciertamente, de una serie de ataques, de homicidios, de desapariciones forzadas. Estábamos hablando de 51 sacerdotes, un cardenal, más no sé cuántos ataques más. Y frente a un ataque, la reacción natural, la reacción biológica de la persona y cualquier otro animal sobre la faz de la tierra es huir o atacar. Y en ocasiones esto puede propiciar la polarización social. Creo que ante ese escenario lo más importante sería tomar en cuenta esta situación y hacer algo al respecto, acudir a las instituciones para que den seguimiento a este tipo de asuntos. Y si las instituciones domésticas o nacionales no tienen pues el tiempo, los recursos o la capacidad para resolverlos, entonces creo que a través o haciendo uso del principio de subsidiariedad, en donde si el Estado parte no puede responder a la necesidad planteada, se puede acudir a los foros y a los organismos internacionales para plantear el caso, porque posiblemente en esos otros lugares no están tan acostumbrados a normalizar la muerte de centenas o de miles o de decenas de miles de personas y podrían estar en la disposición de hacer lo que nuestras autoridades en el país no han podido resolver en estos años. Y yo, muchas gracias. Omar Sotelo.
Pues antes que nada agradecer la amistad con ustedes, el apoyo, el seguimiento, la cercanía. A Memo, obviamente, a todos los que han hecho posible este trabajo, porque este trabajo no es solo mío, sino es de muchísima gente que nos ha apoyado. Y pues hay que seguir trabajando, haciendo visible estas situaciones, pidiendo justicia y buscar que México no pase esta situación. México no merece vivir lo que está viviendo. Necesitamos seguir buscando un país que merezca esta justicia, esta tranquilidad para todas aquellas personas que viven en nuestro país. Entonces, pues vamos a seguir trabajando y ahí nos encomendamos a sus oraciones. Y gracias por todo. Memo, gracias. Pues muchas gracias, estimados amigos. Maru Jiménez, columnista Capital CDMX y amiga entrañable y sobre todo una voz indiscutible en el tema religioso. Te agradecemos mucho para el Centro Católico Multimedial. Gracias, Maru. Gracias a ustedes. Felipe Monroy, director de BC Noticias y también conductor de 33.3 Noticias, espacio semanal desde donde estamos transmitiendo aquí. Felipe, gracias, te agradezco mucho esta deferencia. Un placer acompañarlos, muchas gracias. Marcelo, muchas gracias, también director de Artículo 18, gracias por tu disposición y sobre todo por aquellos estudios que estás teniendo en cuenta, un aspecto muy importante que debemos tener en la legislación mexicana para estudio, la objeción de conciencia. A ver si hablamos después sobre esto. Con muchísimo gusto, el día que ustedes gusten, vamos a estar dispuestos. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, yo simplemente quisiera abonar a lo que se ha comentado. Creo que después de las búsquedas que hemos hecho a nivel nacional sobre los datos, sobre las estadísticas, la primera fuente, la de referencia en el tema de ataques, de violencia contra sacerdotes, contra iglesias, de robo de arte sacro, etcétera, sin duda es el Centro Católico Multimedial. Lo quiero reconocer públicamente y externarles mis felicitaciones. Muchas gracias. Padre Omar, nos estamos viendo y felicidades también por este lanzamiento el 11 de julio, amigos, en las redes sociales del Centro Católico Multimedial en la plataforma. Ahí estará ya Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. Padre, muchas gracias. A partir del primer minuto del domingo va a estar a disposición de todos ustedes. Ahí lo comparten, ¿eh? Muchas gracias, amigos. Soy Guillermo Garzanini Espinosa desde el Foro Verde 33.3 Televisión. Agradezco al padre Daniel Barajas la interés que tuvo para prestarnos en estos momentos el Foro Verde. A ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión si Dios quiere. Hasta entonces.